Hola, muy buenas. Buenos días a todos. Bienvenidos. Venimos a hablar de marketplaces y de futuro. Pero antes de hablar de futuro, os quiero pedir un ejercicio de memoria, ¿no? Quiero que penséis no en la última vez, sino en la primera vez que interactuasteis con un marketplace digital. La última vez, algunos habrá sido esta mañana, ayer por la noche, pero ¿cuándo fue la primera vez que tuvisteis una experiencia con un marketplace digital? Os cuento la mía. La primera vez yo recuerdo que fue hace unos 12 años. Estaba en Estados Unidos y me decidí a vender una cámara de fotos en Craigslist. Fue una experiencia casi traumática. Quedé con una persona en un bar lejos de casa, porque no sea que conociese dónde vivía. En ese bar casi tuve que llevar la flor roja para poder identificar a la persona con la que había quedado. En ese momento nos dimos el dinero por debajo de la mesa, porque no estaba claro si podíamos hacer ese tipo de transacciones. Tuve que enseñarle dentro de una mochila que no se viese que la cámara se encendía, funcionaba, ¿no? Parecía contrabando más que un intercambio de bienes en un marketplace, ¿no? Y esto fue la experiencia cuando ya me decidí a quedar con una persona en la cual confié que me iba a pagar y que el dinero no iba a ser falso. Antes que eso me habían contactado marines que estaban en Afganistán y que querían la cámara de foto para su hijo. O sea, toda una experiencia rocambolesca, ¿no? Y desde entonces, desde la experiencia que tuvimos muchos de nosotros hace años hasta hoy, mucho ha cambiado, pero todavía mucho nos queda por recorrer, ¿no? Y el futuro, como decía, de los marketplaces se escribe online y se basa mucho en la confianza. El mundo, como decía, ha cambiado mucho. En los últimos años hemos pasado por un proceso de digitalización brutal, ¿no? Un proceso de digitalización que en el 2020 sufrió una aceleración y hizo que incluso la parada de barrio, ¿no? de una frutería se digitalizase y pasase a vender primero por WhatsApp y a partir de ahí se plantease, oye, esto que he conseguido hacer durante la pandemia, ¿cómo lo puedo sostener en el futuro, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir seguir siendo ahora una parada digital, una pyme que vaya más allá del WhatsApp, que vaya más allá de mi círculo de confianza, que eran las personas que antes me visitaban en el mercado, y ahora pueda llegar a mucha más gente en el barrio, en la ciudad o, por qué no, en toda España? Si el año 2020 fue el año que decía de la transformación digital, el año 2021 ha sido el año de la consolidación del comercio electrónico. Y ha sido un año en que los cambios han venido en gran parte motivados por los consumidores. Son consumidores que ahora son mucho más digitales y la clave ha sido la confianza, como decía. Son consumidores que, en el último estudio que veíamos de Adevinta del pulso digital, sabemos que ya son 100% online. Y ahora los consumidores digitales confían por igual en las tiendas físicas que en las tiendas digitales. Esa brecha de confianza ya no existe. Además, son consumidores que cada vez utilizan más la compra online. 1 de cada 3 utiliza las páginas web o las apps para transaccionar, ¿no? para comprar bienes o servicios. Y son 10 puntos más de lo que hacían antes de la pandemia. Y de media sabemos que se gastan las familias en torno a 50, 250 euros al mes. Son cifras que nos dan un potencial tremendo para empresas como todos nosotros, ¿no? que estamos en este mundo tecnológico y que nos auguran un muy buen futuro, siempre que nos basemos en la confianza. ¿Y qué hemos hecho las empresas? Pues empresas como Adevinta también nos hemos tenido que adaptar a todo este ecosistema. Y hemos tenido que adaptarnos aprendiendo de buenas oportunidades, aprendiendo de la innovación y del talento. Adevinta como grupo en España es fruto de fusiones y adquisiciones. Durante muchos años hemos ido incorporando dentro del grupo Adevinta Spain, en concreto, marketplaces que venían de emprendedores, muchos muy locales y muy cercanos a nosotros mismos, ¿no? De las últimas transacciones que hicimos, en 2014 adquirimos Milanuncios, en 2017 adquirimos Habitaclia, que estaba en Mataró. En el año 2019 se configuró por Adevinta como una empresa 100% digital. Antes formaba parte de un grupo de medios noruego. Ahora somos un pure player digital. Y del 2019 que somos Adevinta hemos continuado creciendo en este sentido. Por ejemplo, no aparece en esta transparencia, pero no todo va de grandes mega adquisiciones. Al final hay que identificar el talento y las oportunidades, sean grandes o pequeñas. Por ejemplo, y luego hablaremos más adelante, en el año 2020, justo antes de la pandemia, adquirimos Jobisjob, una startup pequeña, pero que era innovadora en su capacidad por entender e identificar todas las tendencias y los datos del mercado de empleo, no solo en España, sino en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, las innovaciones y las adyacencias
pueden ser grandes o pequeñas, hay que saber identificarlas y aprovecharlas. Y más recientemente, como grupo Adevinta, el último hito que hemos hecho fue la adquisición de todos los negocios de clasificados del grupo eBay, el que se formalizó justo antes del verano, lo cual nos ha permitido prácticamente doblar el tamaño, estar en 16 países, con 3.000 millones de visitas al mes y con 7.500 empleados, ¿no? Es un monstruo de los clasificados. En España tenemos un footprint muy especial. Somos el único marketplace o la única empresa que tiene presencia en los principales sectores de la economía: empleo, real estate, motor y clasificados generalistas. Y esto nos permite ser ese termómetro que le llamamos de la economía, no solo digital, de la economía del país. 1 de cada 2 internautas españoles interactúa con uno de nuestros marketplaces cada mes. Tenemos 20 millones de usuarios únicos. Y os pongo un par de ejemplos de aquellas cosas que somos capaces de entender, de identificar en el mercado. En empleo podemos ver cómo el mercado evoluciona, cómo el mercado varía y cómo las tendencias primero se ven online y luego las vemos reflejadas en el mercado. Gracias a JobisJob sabemos cuántos puestos de trabajo son digitales o cuántos puestos de trabajo, ya sea en InfoJobs o en cualquier plataforma online, se llegan a publicar en una plataforma digital. De unos 20 millones de contratos que se hacen al año, solamente unos 3,5 millones son digitales. Hay todavía millones de contratos que no pasan por marketplaces. Estos millones de contratos ahora se están digitalizando. Estamos viendo cómo la pyme se está digitalizando y se está está confiando también en plataformas online para contratar empleados. ¿Cómo lo vemos esto? Pues es estadística rápida. Vemos que no hay crecimiento de contratos en el mercado laboral. O sea, si miramos los números de contrataciones que se publican, seguimos todavía por datos del 2019. En cambio, el número de puestos que se ofrecen digitalmente está creciendo de forma acelerada, muy por delante de 2019. Y esto se explica sobre todo por esa long tail, ¿no?, de pymes que confían y que se están digitalizando. Es una oportunidad, por tanto, para los marketplaces de ayudar a la digitalización de las pymes. ¿Qué más estamos viendo? Podemos anticipar también en real estate. ¿Qué vimos durante la pandemia? Vimos cómo el alquiler vacacional se fue, desapareció de las plataformas de alquiler vacacional y pasó a marketplaces de real estate ofreciendo alquiler de medio y largo plazo. Hubo un crecimiento altísimo de propiedades para alquiler a largo plazo que ya han vuelto a desaparecer del mercado. Se han vuelto a las plataformas de alquiler vacacional. Y esto sucede antes de que lo podamos ver, si queréis, en el mercado real. Eso quiere decir que los inversores que tienen ese tipo de propiedades confían en una recuperación del turismo. Entonces, en ciudades como Barcelona y Madrid hemos visto que el volumen de pisos en alquiler ha caído mucho y correlaciona con estos dos ciclos, ¿no? Somos capaces de ser un termómetro de lo que está pasando en el país en cada momento. ¿Y qué nos depara el presente? Porque ya no digo el futuro, porque hay toda una serie de tendencias que son de hoy en día, son de ya, ¿no? ¿Qué nos pide el mercado o qué nos piden los consumidores, que es la parte más importante? Nos piden una oferta infinita. Los marketplaces e Internet lo que ha hecho ha sido democratizar el dato, ¿no?, democratizar la información. Cosas que antes tenías que ir por la calle mirando carteles de se alquila, se vende, ¿no?, ir a el boca a oreja de un puesto de trabajo, esa información ahora ya está toda digital, ya es fácilmente accesible. Aún así, tenemos una oportunidad de continuar digitalizando las pymes, como decía, y los fondos europeos pueden ser una muy buena forma de hacer que esta oferta infinita crezca cada vez más. Pero el usuario ya no le vale con una oferta infinita. Lo que necesita es personalización. O sea, ya no vale lo de voy a una web, voy a una plataforma y meto en la caja de texto y empiezo a buscar. Es el efecto Netflix. Quiere que con lo poco o mucho que sepas del usuario le recomiendes aquello que le va a funcionar, aquello que va a necesitar. La expectativa del consumidor es que la experiencia sea lo más personalizada posible y lo más rápida posible, ¿no? No quiere, en InfoJobs, por ejemplo, no vale que busque empleo, no. Dime tú, conociendo mi currículum, dime tú, conociendo mis capacidades, cuáles son las 2 o 3 ofertas de empleo a las cuales no debería dejar de apuntarme. Y esto extrapolado, lo mismo, a real estate, a motor, a cualquier marketplace, ¿no? Entonces, como tendencia, cualquier plataforma tiene que ir hacia la personalización para el consumidor. El tercer punto es la transaccionalidad. Si hacemos historia, los marketplaces empezaron
digitalizando las páginas de clasificados de los periódicos, pasaron del periódico a la web, de la web al móvil, pero ahora ya otra vez no vale con poner en contacto a consumidores con ofertantes, ¿no?, sino que ha de poder ser un marketplace que sea transaccional, que permita cerrar esos acuerdos. La transaccionalidad viene también acompañada de un potencial económico importante, porque dejamos de ser puros escaparates a formar parte del momento en el cual se intercambian bienes y servicios y también se intercambia dinero, ¿no? Y esto ha hecho que la valoración de los marketplaces haya crecido un 70% desde 2020, ¿no?, reconociendo esta tendencia, cómo va a cambiar las dinámicas del mercado. Y por último, además de la transaccionalidad, el último factor que es ya súper vigente es la inmediatez. Y si antes hablábamos del efecto Netflix en la personalización, para mí este es el efecto Amazon, ¿no?, en la parte de los marketplaces. La expectativa del consumidor es que cuando compras algo, ya sea un bien o un servicio, lo tengas, si vives en Barcelona, en la próxima hora en casa, ¿no?, en la puerta de casa. Y hay incluso modelos que puedes tenerlo en 10 minutos, ¿no? Esa inmediatez llevada a las relaciones entre consumidores y ofertantes es otra de los imperativos de hoy en día. ¿Y qué tendencias anticipamos ya hacia un medio plazo, ¿no?, un poco más adelante? Vemos que los marketplaces tienen que ir también hacia los servicios, no solamente el intercambio de bienes y de productos, no solamente pues, cuando quieres comprar un patinete, algo de una prenda de ropa, un libro, en Mil Anuncios, por ejemplo, sino los servicios que van adyacentes. Una de las cosas que más se valoran, por ejemplo, dentro de los marketplaces transaccionales, es la protección al comprador. No sé si habéis oído muchos leyendas urbanas, que seguro que no son tan leyendas urbanas, de que compras un iPhone y te llega un ladrillo dentro de la caja, ¿no? Entonces, esto mismo es lo que demanda el consumidor. Demanda toda una serie de servicios adyacentes a lo que es la transacción. Quiere estar la confianza, como decía al principio, ¿no? Quiere estar seguro de que aquello que compra es lo que le llega y si no le llega aquello que ha comprado, haya alguien que le ayude y que responda, ¿no? Entonces, como marketplaces tenemos que ayudar a construir esta confianza en el ecosistema. La segunda tendencia que está muy de moda ahora es el foco en la sostenibilidad. Tenemos momentos en que ahora mismo está la cadena valor, la cadena logística está súper tensionada, ¿no? Y las iniciativas que vayan hacia la reutilización, ¿no?, hacia el consumo sostenible, van a ser criterios de selección de los consumidores para poner su confianza en los marketplaces y para consumir de forma diferente. Y eso tiene un impacto real en la economía. Si medimos, os pongo un ejemplo, solamente Mil Anuncios, ¿no?, el impacto que tiene en reducción de toneladas de CO2 es capaz de compensar las emisiones de CO2 de los coches en Madrid durante 7 meses. O sea, hablemos de Madrid Central, hablemos de iniciativas, ¿no?, para reducir la contaminación. Fomentar el consumo sostenible tiene un mayor impacto a veces que un programa específico, ¿no?, de cerrar el consumo o de cerrar una ciudad a los coches, ¿no? No digo que sea la única forma, pueden estar combinadas, ¿no?, pero iniciativas que como país nos ayuden a fomentar el consumo sostenible nos ayudarán a descarbonizar la economía. El tercer punto es que la tecnología va a generar disrupciones. La velocidad en que la tecnología evoluciona va a abrir nuevas disrupciones de forma continua, ¿no? Igual que decían que nunca desaproveches una buena crisis, pues nunca desaproveches una buena disrupción y vamos a tener oportunidades constantes. Ahora está muy de moda hablar del metaverso, ¿no? Oye, pues, ¿qué va a ser el metaverso? No lo sabemos, pero seguro que va a abrir 1000 oportunidades a los marketplaces o a todas las empresas para generar negocio gracias a esta transformación tecnológica. Lo que tenemos claro es que las empresas serán exitosas si aprovechan estas disrupciones otra vez con la confianza de los consumidores, ¿vale? Porque todos son momentos de cambio en que el consumidor pasa de estar en un sitio a estar en otro y tienes que acompañarle en este proceso. Y por último, los sectores en los que estamos son sectores que evolucionan mucho más rápido de lo que puede evolucionar la regulación, por ejemplo. Y aquí se juntan dos factores. El primero es la autorresponsabilidad. Somos empresas tecnológicas que impactamos las vidas de cientos de miles de millones de personas y tenemos una autorresponsabilidad en la autorregulación, si queréis. Uno de los temas que está ahora en discusión en la Unión Europea es la regulación de los algoritmos. Si los algoritmos, la inteligencia artificial se tiene que regular y de qué manera.
Y una de las áreas en las cuales la Unión Europea está diciendo que considera que los algoritmos de inteligencia artificial son de alto riesgo, por ejemplo, sería el empleo. Y efectivamente puedo entender cómo, ¿no? O sea, tenemos que tener algoritmos que garanticen la igualdad de acceso al empleo, ¿no? Que no discriminen, que generen igualdad de oportunidades. Y estas son cosas en las cuales, si la regulación no avanza lo suficientemente rápido, las empresas tenemos que ser autorresponsables en este sentido, ¿no? Y entonces, de este modo, en InfoJobs, por ejemplo, ya somos muy conscientes, antes que la regulación, del papel que tenemos en generar igualdad de oportunidades a todos nuestros candidatos. Este es un ejemplo. Y del mismo modo que las empresas tenemos que autorregularnos, las administraciones tienen que entender que somos sectores que avanzamos muy rápido y tienen que adaptarse lo más rápido posible a esta regulación. A veces no podrán ir al mismo ritmo que nosotros, pero lo que tienen que entender que no pueden ser un palo en la rueda en la innovación, ¿no? Y para esto tiene que haber una muy buena colaboración público-privada. Tiene que haber coordinación, tiene que haber confianza entre administraciones y empresas. Y lo que necesitamos, los marketplaces en general, y Adevinta en particular, es una muy buena coordinación entre Estado, administraciones estatales, administraciones regionales, incluso ayuntamientos. No puede ser que tengamos regulaciones diferentes en un ayuntamiento que en otro o en una autonomía que en otra, ¿no? Porque somos intermediarios digitales, somos empresas con una vocación global y necesitamos que haya como mínimo esta coordinación entre administraciones. ¿Cómo tenemos que afrontar el futuro? Tenemos que afrontarlo con dos palancas, sobre todo. Innovación y talento. La innovación es clave y la innovación tiene que suceder tanto en el core de la empresa como en las adyacencias. Como empresa tenemos que ser capaces de innovar en nuestros productos, innovar en nuestros procesos, pero las empresas egocéntricas, las empresas egoístas, en el futuro no tienen cabida. Tienen que ser capaces de innovar en el ecosistema, tienen que ser capaces de innovar con el entorno que tienen alrededor, ¿no? Entonces, nosotros como Adevinta, pues ponía el ejemplo de JobisJob, que fue una empresa que primero trabajábamos con ella y al final vimos que tenía todo el sentido del mundo que la adquiriésemos en ese momento para acelerarla, pero no tampoco tiene que ser todo un tema de fusiones y adquisiciones. Hay oportunidad de innovar dentro del ecosistema y acelerar otras empresas, ¿no? Formamos parte de Tech Barcelona y tenemos que aprovechar como Adevinta, y es nuestra vocación de futuro, aprovechar mucho más esta colaboración con todo el ecosistema que tenemos en Barcelona, que es tan dinámico y tan emprendedor, pues ¿por qué no lo hacemos de forma colaborativa, ¿no? Y nosotros contribuimos con parte de nuestro talento, de nuestro tráfico, ¿no? y de nuestras marcas a acelerar el ecosistema de Barcelona. Y de esto seguro que el año que viene os podré contar mucho más. Y el segundo punto es el talento, ¿no? Estamos en un momento en el cual muchos de nosotros estamos en una búsqueda de talento, ¿no? Y con unos planes de crecimiento tremendos, muchísimas ideas, pero nos falta capacidad de atraer talento a las empresas. Durante este año hemos incorporado a más de 100 personas y vamos a seguir incorporando personas, pero hay momentos en los cuales, si no hay talento, tienes que crearlo. O sea, como empresa tenemos la capacidad también de crear talento o de ayudar a desarrollar el talento en aquellas áreas en las cuales hay una escasez en el mercado. Nos hemos unido al Barcelona Inclusive Coding, que esperamos crear 1000 profesionales al año durante los próximos 10 años, ¿no? Reciclándolos en nuevas tecnologías, en nuevas capacidades. Y esto, que es una iniciativa local de Barcelona, ¿por qué no aprovechamos los fondos europeos para hacer lo mismo en toda España? ¿No? O sea, tenemos unas oportunidades por delante que tenemos que, como sociedad, ser capaces de darle salida. Y lo segundo, además de crear el talento, hay que crear dentro de las empresas un ecosistema que haga que ese talento esté a gusto y se quiera quedar dentro de la empresa, ¿no? Ahora está muy de moda el teletrabajo. O sea, si no tienes teletrabajo, no tienes una propuesta de valor que sea atractiva para el mercado. Lo que hemos en Adevinta, por daros por contexto, hemos creado el Smart Working, que es un modelo de remote first, si queréis, ¿no? O sea, lo primero es el remoto. Como novedad, únicamente marcamos 5 días al trimestre que los empleados tengan que venir a la oficina. ¿Por qué? Porque es el mínimo que necesitamos para poder seguir manteniendo la cultura corporativa, ¿no? Y poder seguir manteniendo unos rituales que nos unan, que para mí es uno de los principales retos del teletrabajo. ¿Cómo hacemos que los
compañeros y los empleados trabajen con nosotros porque tenemos una misión, porque tenemos un proyecto y los empleados en un mundo 100% remoto no se conviertan en mercenarios que van de una empresa a otra por cuál me paga mejor y además el coste de cambio es simplemente el tiempo que tarda UPS, ¿no?, o Seur en enviarme un portátil nuevo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de estos cambios de demandas de los empleados y asegurar que somos capaces de mantener una buena cultura que haga que se queden porque se quieren quedar en la empresa. Y finalizando, como decía al principio, es un futuro que es online, que es participativo y que la base es la confianza. Vendrán cientos de disrupciones, vendrán nuevas tecnologías, vendrán 1000 oportunidades y las empresas estaremos allí donde estén los consumidores, pero solamente seremos exitosos si en esos nuevos modelos de negocio somos capaces de ganarnos su confianza. Muchas gracias. Vale. Queden un parell de minuts, si voleu, i voleu obrir un col·loqui, jo estaré encantat de contestar un parell de preguntes. Gracias por la presentación. Mi pregunta relativa a un poco la actitud de los reguladores en Europa respecto a la tecnología. Porque creo que aquí puede haber una oportunidad, pero también puede haber grandes limitaciones, como por ejemplo, ahora en Portugal acaban de pasar una ley que no se pueden escribir correos electrónicos a los empleados en horas no laborables, que el espíritu tal vez es positivo, pero crea una rigidez y una inflexibilidad increíbles. Entonces, ¿hay alguna oportunidad de influenciar o cuál crees tú que vaya a ser el camino y el futuro de esa regulación, ya que Europa es bastante conservador en muchos de estos aspectos? Sí, creo que, como bien dices, la velocidad de regulación, ¿no?, y las direcciones de regulación de diferentes países son muy diferentes, ¿no? O sea, la regulación de Europa en protección de datos, por ejemplo, ¿no?, es mucho más fuerte que la que hay en Estados Unidos, por ejemplo, lo cual puede abrir oportunidades para empresas. Empresas que conocen muy bien el usuario, le puede generar una oportunidad, incluso una regulación estricta en cuanto a protección de datos. Como empresas, la obligación que tenemos es ser muy transparentes en explicarles cuáles son las necesidades del mercado y cómo las nuevas generaciones están evolucionando, ¿no? Porque pueden estar todavía regulando para un conjunto de demografías que no son las que en el futuro van a consumir esa tecnología, ¿no? Entonces, nosotros como Adevinta, te pongo el ejemplo, pues tenemos que ser muy activos en asociaciones como Tech City, pero en otro tipo de asociaciones digitales, ¿no?, que nos permita tener una voz en Europa. Y luego tenemos que ser creativos en la forma en que somos capaces de luego implementar ese tipo de regulaciones, nos gusten más o nos gusten menos, en nuestros empleados. Por ejemplo, nosotros creemos en el empoderamiento de los empleados, creemos mucho que ellos son autorresponsables y son capaces de trabajar de forma súper autónoma, y iniciativas como tener que fichar, ¿no?, las horas que hacen en el día en un entorno además de teletrabajo van en contra de la cultura corporativa que queremos construir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, obviamente, tenemos que cumplir con la ley, pero hay que ser muy creativo explicando y muy consistente explicando a los empleados qué cultura quieres tener, ¿no? Y el tema de la desconexión digital, pues también creemos que es muy importante. O sea, hemos visto en la pandemia cómo teníamos compañeros que no tenían hueco ni para comer, porque íbamos, y muchos lo habéis experimentado, vamos de videoconferencia en videoconferencia y no hay ni 5 minutos para ir al baño. Entonces, pues hemos tenido que comunicar una iniciativa que le hemos llamado Reset, que marca horarios de concentración. Pues de 1 a 3 no puede haber reuniones, que no quiere decir que no se trabaje, es un horario de trabajo concentrado. Hemos implementado reuniones de 50 minutos, pues para poder retrasarte o para poder ir al baño, ¿no? Es algo tan higiénico como eso, ¿no? Entonces, la creatividad de las empresas en aplicar esta regulación va a ser muy importante para mantener cultura y, 2, intentar anticiparnos vía grandes asociaciones a estos cambios antes de que se produzcan.
Hola. En referencia a una diapositiva que habías enseñado sobre las... Aquí. Ah, que no veo, perdona. Aquí. Vale. En referencia a una de las diapositivas que has enseñado sobre las tendencias que habrá en el marketplace de aquí a un futuro, especialmente la parte de transacción. Esta parte, a nivel estratégico de Adevinta, ¿es una cosa que os planteáis internalizar y digamos, monetizar por vuestra parte? ¿O vais a hacer partnerships digamos, con players estratégicos o con players que están haciendo la transacción, ya sean motos, coches o puramente en el de, pues, no sé, Vale. casas, coches, fotocasa y demás? Sí. O sea, yo creo que el primer punto, en Adevinta entendemos la transacción como una forma de ayudar a nuestros usuarios y nuestros clientes, no como una desintermediación del cliente, ¿vale? O sea, entendemos que nuestro rol de marketplace sigue siendo el de poner en contacto unos y otros, dando soluciones a ambos, ¿vale? O sea, modelos en los cuales desintermediemos una de las partes no son los que tenemos en nuestro ADN, ¿no? como marketplace. Y a partir de ahí, iniciativas que ayuden a nuestros clientes y a nuestros usuarios a ser transaccionales serán, como decía, en la parte en la diapositiva del centro del mundo, ¿no? Serán de ecosistema. Habrá una parte que hagamos nosotros y habrá una parte en la cual pues, nos aprovechemos de forma simbiótica, ¿no? del ecosistema. Lo haremos de forma conjunta también. Muy bien, pues oye, muchas gracias a todos. Nos vemos en 1000 anuncios, Fotocasa.